Y yo quisiera, señores senadores, presentarles 3 hechos que ocurrieron en nuestro país en los últimos 5 o 6 años y que han marcado la evolución ulterior de nuestro sistema y que son importantes de tener en cuenta a la hora de entender la crisis y por lo tanto tener soluciones efectivas y expeditas a un problema que es el primero que tiene que tocar la reforma. La crisis financiera de este sistema, lo que yo he llamado en otros escenarios una verdadera quiebra sectorial, y que nos lleva a un tema importante, y es algunos de los elementos que contempla esta reforma son inaplazables. Por eso yo no estoy de acuerdo en muchos que ya están diciendo incluso en este Congreso que nos debemos quedar de brazos cruzados, mientras aquí una crisis, una quiebra sectorial tiene un desenlace que podría ser catastrófico. La inacción en este momento no es una opción, y ya les voy a explicar por qué. Empecemos entonces con 3 hechos que han marcado la evolución y que son la causa de la crisis que vive este sector. El primero tiene que ver con el aumento rápido del régimen subsidiado en salud. Más de 12 millones de personas se incorporaron al régimen subsidiado del año 2005-2006 al año 2010. Esta incorporación estuvo basada en muchos casos en unas promesas de esfuerzo propio de las entidades territoriales de los municipios, entusiasmados con esa cobertura universal que era el norte en su momento, hacían la promesa y decían: yo financio esa expansión del régimen subsidiado. Lo hacían por 3, 4, 5, 6 meses, un año. Al año siguiente ya no tenían recursos. Esto se hizo sin una planeación adecuada y se empezaron a acumular entonces unas deudas muy grandes de las entidades territoriales con la CPS, el régimen subsidiado, que más abajo en la cadena se tradujeron en deudas muy grandes, sobre todo con los hospitales públicos. Ese es un primer elemento. Vuelvo y repito, 12 millones de personas incorporándose al régimen subsidiado, digámoslo de manera clara, sin la planeación financiera necesaria. Segundo punto a tener en cuenta: del año 2006 al año 2010, los recobros Alfo-Siga se multiplicaron por 10. Pasaron de 200.000 millones a 2,4 billones de pesos, y Colombia se volvió en el mundo el lugar más atractivo para las farmacéuticas, que vieron cómo este país tenía un cubrimiento de medicamentos de alto costo, no solo mayor que el de los países en desarrollo, sino que mayor también que el de los países desarrollados. Tengo en mi escritorio un ejemplar de una revista extranjera que se llama Pharmaceutical Today. Y en el año 2009 decía: Colombia, el lugar más atractivo del mundo para vender medicamentos. Allí hubo abusos de mucha gente, pero abusos que se tradujeron con el tiempo en una deuda muy grande, en este caso del FOSIGA a la CPS, del contributivo, y a su vez una deuda muy grande con los hospitales. Estamos hablando aquí no de los hospitales públicos, sino sobre todo instituciones privadas. Entonces mire que estamos superponiendo 2 cosas que se dieron en Colombia al mismo tiempo. Uno podría hablar de una dimensión extensiva, mucha más gente, pero también intensiva, un cubrimiento sin precedentes en el mundo de medicamentos de alto costo al mismo tiempo, simultáneamente. Y como si fuera poco, decidimos que se toma una decisión de igualar los planes de beneficio de los regímenes subsidiado y contributivo, en parte instigados por la sentencia de la Corte, sin haber hecho, seamos sinceros, cándidos como toca, los planes suficientes. Se igualan los 2 planes de beneficios, no se igualaron las unidades de pago por capitación. Y el problema que estamos mencionando creció aún más, se exacerbó. El resultado de estos 3 elementos superpuestos es unas deudas que hoy en el sistema, en el mejor de los casos, superan los 5 billones de pesos. Tenemos, eso sí, que hacer un arqueo de esas deudas. 5 billones de pesos. Deudas, senador Sudarsky. Y en esto tenemos que ser completamente claros, que no van a poder ser cubiertas o pagadas con los recursos corrientes del sistema de salud. Porque en el fondo hemos caído en una especie de ilusión, y yo recibo llamadas todos los días, sin falta, de un hospital público, un hospital privado: no nos pagan esa deuda vieja, lo corriente más o menos está fluyendo. ¿Cómo nos van a pagar? Y el hecho cierto, señores senadores,
es que los recursos, vuelvo y repito, de la UPC, los recursos corrientes del sistema apenas alcanzan para cubrir los servicios de salud que se están prestando ahora y no van a poder cubrir las deudas históricas que en el mejor de los casos, vuelvo y repito, insisto en la cifra, suman 5 billones de pesos, pero pueden ser más. Al mismo tiempo tenemos un deterioro del patrimonio de las EPS, que hoy en día en conjunto podríamos decir es negativo, y tenemos una tercera parte de ellas son intervenidas o con alguna medida especial. Si estuviéramos hablando del sector financiero y alguien me presenta este panorama, deudas impagables billonarias, patrimonios negativos en conjunto de un sector y al mismo tiempo una tercera parte de las instituciones intervenidas, el diagnóstico sería inmediato. Aquí lo que tenemos es una quiebra sectorial que obliga a una intervención de nuevo inmediata por parte del Estado. Pero por alguna razón en este sector, lo que algunos recomiendan de manera irresponsable, creo yo, es la inacción, no hagamos nada, pospongamos esta ley, tratemos de aplazar este debate para momentos más tranquilos políticamente. No podemos subordinar la resolución o la solución de los problemas de este sector a la coyuntura electoral o las dificultades políticas. Esto necesita, por lo menos esta parte, una acción ya. Y por eso lo que propone la reforma como uno de esos 4 capítulos o ejes o patas fundamentales de esta mesa que estamos tratando de armar es un conjunto de medidas para lidiar con la crisis financiera, las deudas del sector y evitar un colapso. Lo dijo esta mañana de manera clara, vehemente el presidente de la República. La inacción no es una opción, no es una alternativa en este momento. Quedarnos de brazos cruzados como Congreso, como gobierno, sería francamente irresponsable. Por eso mi llamado respetuoso, pero vehemente, a considerar esta propuesta que estamos haciendo para la recuperación de este sector. Si mañana una de esas EPS grandes decide simplemente decir, con 2 o 3 millones de afiliados, me quiebro, me voy, eso podría desencadenar un efecto dominó y tener, vuelvo y repito, consecuencias desastrosas para nuestro sector. ¿Qué estamos proponiendo? Estamos proponiendo una serie de medidas que empiezan por el principio, por la aclaración de cuentas, y que por ejemplo plantea que las EPS y las IPS están obligadas a participar en las convocatorias de la Superintendencia de Salud y que están obligadas a suscribir las actas de los acuerdos a los que allí se llegue, y que si hay compromisos de pago tienen que cumplirse como complemento a el otro tipo de instrumentos que estamos habilitando. Después estamos proponiendo una serie de medidas para el saneamiento de estas deudas críticas del sistema. Medidas que tienen varios ejes. Por ejemplo, para las deudas de las entidades territoriales, con las EPS estamos continuando el camino de la Ley 1608 y consiguiendo algunos recursos atrapados del Sistema General de Participaciones que suman 200.000 millones de pesos para que algunas de las entidades territoriales con deudas cuantiosas puedan cubrirlas y pagarle a algunas de las EPS y estas a su vez puedan cubrir las deudas con los prestadores. Estamos proponiendo también soluciones para uno de los problemas más angustiantes de este sector, que es el siguiente, señores senadores. Ustedes saben muy bien, aquí por ejemplo hay varios senadores del departamento de Santander, en el sur de Colombia, en Nariño, en el Valle del Cauca, en el Cauca también hemos tenido problemas con EPS liquidadas. Selva Salud, Salud Cóndor en el sur, Sol Salud en Santander, Humana Vivir aquí en Bogotá. Apenas el día de ayer el liquidador de Sol Salud anunció, y hoy hace parte de los titulares de prensa en el departamento, que hay deudas de 400.000 millones de pesos de esta EPS liquidada Sol Salud que no van a poder ser pagadas. Esto de ya no hay patrimonio, no hay recursos, no hay activos de esa EPS para cubrir deudas que, insisto, suman 400.000 millones de pesos. La pregunta es entonces, ¿qué hacer, señores senadores? Como Estado simplemente indiferencia, indolencia, nos cruzamos de brazos.
Eso llevaría, señores senadores, a la quiebra del Hospital Universitario Santander, por ejemplo. Llevaría a la quiebra de muchas instituciones privadas. No estamos proponiendo ir a revivir esa APS, pero sí estamos proponiendo, por ejemplo, créditos de muy largo plazo en unas condiciones muy generosas que le permitan a estas instituciones llenar el hueco, el vacío que va a llegar el incumplimiento de estas obligaciones. No hacerlo de esta manera sería, vuelvo y repito, ser indiferentes ante la quiebra de muchas instituciones públicas emblemáticas en este país. Tenemos que actuar también en ese sentido. Si no hablamos de las EPS liquidadas, sino de las otras que todavía podrían seguir funcionando, hemos propuesto también instrumentos de compra de cartera, senador Sudarsky, para lidiar con este problema. Para liquidaciones que podrían darse en el futuro, estamos también proponiendo una serie de medidas que le dan prelación o prioridad a la deuda con los prestadores en un momento de dificultades. Y tenemos otra serie de medidas para el fortalecimiento patrimonial de unas EPS que han funcionado y que podrían transformarse en el nuevo sistema en gestores de servicios de salud. Podemos discutir más adelante los detalles, pero yo quiero convencerlos que tenemos un plan claro para lidiar con un problema muy complejo que tenemos. Vuelvo y repito, de una quiebra sectorial, problema que no da espera. Y esa es esa primera pata de la reforma a la salud. Vuelvo y repito, tenemos que lidiar con un problema grave e inaplazable.